Nosotros cambiamos de tono, cambiamos de asunto. Les vamos a hablar ahora de lo que se ha venido a denominar como la pandemia silenciosa. Y les hablamos de la resistencia de las superbacterias a los antibióticos. De ahí la importancia de saber cuándo y cómo tomarlos, tal y como nos indican los médicos. Y no es baladí este asunto porque las cifras son alarmantes. Esa resistencia provoca ya 1 de cada 8 muertes en el mundo. Y es que no se queda ahí la cosa, los datos van mucho más allá. Esa resistencia provocó más muertes en el año 2019, escuchen bien, que en 3 pandemias, concretamente hasta 7,7 millones de fallecidos. Vamos a seguir abordando este asunto. Pedro, te abandono, pero volveré de nuevo contigo porque vamos a hablarlo con Laura Botella. Abrimos nuestra farmacia de guardia. Muy buenas tardes, Laura. Hola, Wendy. En esta resistencia a los antibióticos, pero vamos por partes, si te parece, para que los espectadores lo entiendan mejor. ¿Qué es exactamente esa resistencia a los antibióticos? ¿Qué son los antibióticos? Pues los antibióticos son los fármacos que utilizamos para combatir las infecciones que producen las bacterias, bien para aniquilarlos o si no para reducir su crecimiento. ¿Y qué es la resistencia a los antibióticos? Que aquí es cuando ya nos preocupamos un poco, porque si los antibióticos no funcionan, aquí la cosa se agrava. Sí, la resistencia a los antibióticos se produce cuando esas bacterias producen mutaciones, etcétera, que las hacen ser más fuertes y ya el antibiótico no ejerce su efecto. De hecho, esta semana es la semana de concienciación contra la resistencia. Antes se llamaba a los antibióticos y ahora a los antimicrobianos, porque en realidad se ha ampliado la gama donde empiezan a ser resistentes los virus, los hongos, las bacterias. Por eso se habla de todos los patógenos en general. Y antes de continuar con la entrevista, Laura, ¿aquí en Canarias se usan bien los antibióticos? Ni en Canarias ni en ningún sitio. Los usamos bien, cada vez mejor por las labores que hacemos como aquí, de divulgación del buen uso, pero es verdad que muchas veces usamos las que nos quedan en casa o vas a la farmacia y pides algo porque tienes una infección y te decimos que tienes que ir al médico y no vas. Y ya dice, bueno, yo creo que esto me va a ir bien, porque la otra vez me fue bien, además a Pepi, a Mario, no sé qué le fue bien, pero error, ¿no? No debemos... O me quedan de la otra vez, y ahí es donde pasa todos estos problemas de los que estamos hablando, que las Naciones Unidas ya consideran como algo muy grave. Vamos a centrarnos en ello, porque es importante hacer un uso adecuado de los antibióticos. Exacto, vamos a verlo si quieres. Tenemos una imagen aquí en el iPad que podemos poner y se explica muy bien, ¿vale? Aquí tenemos un cultivo, no sé si se está viendo, ¿vale? Sí, se está viendo. En la derecha y otro en la izquierda, ¿vale? Puedes cambiar el color si quieres, a lo mejor para que en casa sea mucho más llamativo, no sé si... De todas maneras, yo creo que se ve bastante bien. En el de la izquierda, que es este de aquí, hemos sembrado 2 placas de Petri, ¿vale? 2 cultivos. En el de la izquierda, siembras con bacterias. Y en el de la derecha también. Y se ponen estos puntitos de aquí, son los antibióticos, ¿vale? Cuando tú pones un antibiótico en bacterias que no son resistentes, si te fijas se forma un halo alrededor donde desaparecen. O sea, las bacterias ya no crecen. Ahí está funcionando el antibiótico. Pero si lo pones aquí con las bacterias resistentes en estos de aquí, ¿qué pasa? No hay halo. No hay halo. Es decir, las bacterias crecen a sus anchas. No está sirviendo el antibiótico, no funciona. Entonces lo que vamos a explicar ahora pues son cómo es que esas bacterias se están haciendo resistentes, porque yo puedo tomarme el antibiótico y que funcione, como en la imagen de la izquierda, pero si no funciona, ¿qué es lo que pasa? Pues para eso tenemos todas estas cajitas que están aquí. Bueno, y podríamos hablar de escudo para que precisamente ese virus, esas bacterias, pues no sigan creciendo y que el antibiótico haga de escudo, ¿podríamos decirlo así? Sí, de hecho es una de las cosas que tienes aquí. Mira, aquí cogemos el antibiótico, que sería esto, que hemos representado perfectamente, y en la cajita amarilla, que la puedes coger si quieres, tendríamos una bacteria normal, una bacteria en la que no se ha producido ninguna modificación. Si el antibiótico llega, ¡pac!, ataca, y a mí se me pasa la enfermedad siempre y cuando me lo tome adecuadamente, en dosis, en tiempo, en tipo de antibiótico, etcétera. Ahí funcionaría normal. En cambio, como tú bien comentabas, pueden haber circunstancias en que ellas son resistentes. Si cogemos la cajita verde, ese es un mecanismo de resistencia de la bacteria. Ahí, como Wendy comentaba, hay un escudo. ¿Qué pasa? Que el antibiótico va a un sitio diana. Si en ese diana la bacteria ya tiene estrategias, puede poner como un escudo, ¿vale? Lo hemos representado así, y el antibiótico no puede hacer su efecto. Entonces ahí ya tenemos una resistencia y no está funcionando el tratamiento. Otro mecanismo que tienen de ser resistentes es este que está aquí,
Esta que tienes aquí. Exacto, Vale. que es la secreción de una liberación enzimática, es decir, echan como un flis que actúa de repelente y entonces el antibiótico llega, pero se va, porque no puede con ella. Y otro mecanismo que tienen aquí es el de camuflarse, o sea, la bacteria adquiere estrategias de disfraz y entonces el antibiótico llega, pero como está disfrazada, por decirlo así, ha cogido estrategias de mutación, no la reconoce y pasa por delante de ella sin saber qué Claro, es la que bacteria. no la reconoce, ¿no? Exacto. Entonces, pues seguimos enfermos. Y esas son algunas de las estrategias por las cuales se hacen resistentes. Oye, ¿y qué tiene de grave todo esto? ¿Por qué es tan grave este asunto, Laura? Esto es muy grave porque se calcula pues que en 2050, si seguimos así, más de 40.000 muertes en Europa al año podrían ser derivadas del mal uso de medicamentos y porque en casos como trasplantes de órganos, quimioterapias y tipos de enfermedades en las que estamos más sensibles inmunitariamente pueden no ser exitosas. Entonces, por lo tanto, podemos concluir de toda esta explicación que cuanto más abusemos de los antibióticos, mayor índice de esa resistencia bacteriana habrá, entiendo, no sé cuáles son los datos. Más abusar o mal usar. Sí, tenemos algunos datos aquí también que podemos enseñar a día de hoy. Por ejemplo, aquí hay una gráfica que enseña cómo se consumen los antibióticos en Europa. Si te fijas en la parte más del sur, los colores más fuertes nos indican que son los que más consumimos, bien y mal. Y luego, en la siguiente gráfica que vamos a mostrar, quédense con el tono de los colores para comparar ahora, se muestra el índice de resistencia en Europa de las personas a los antibióticos. También, si nos fijamos aquí, la parte más del sur presentan una resistencia mayor a los antibióticos, que coincide con los que más la consumen, bien y mal. Y España pues está en un lugar medio. Tenemos bastante resistencia en comparación con el resto. Bueno, eso es bueno. Bueno, resistencia Bueno. no. Bueno, no, todo lo contrario, claro, todo lo contrario. Sí. Un equipo de este programa, Laura, como sabes, nosotros siempre salimos a la calle a preguntarle pues a los ciudadanos, ¿no?, acerca de precisamente este tema, así que prepárate las explicaciones, Vamos. porque aquí va la primera pregunta. ¿Por qué es importante tomar antibióticos solamente cuando se necesita? Es súper importante precisamente por esto, para evitar la aparición de resistencias de las bacterias y además para llevar un buen tratamiento y que se acabe cuanto antes esa enfermedad. Ahí vamos ahora con la segunda pregunta que yo considero muy interesante y que en esta tesitura nos hemos encontrado mucho. Escucha. Si me encuentro mejor, ¿puedo abandonar el tratamiento? Sí, es una muy buena pregunta. Es lo típico que hacen muchas personas, ¿no? A lo mejor te mandan el antibiótico 10 días, al séptimo estás bien y dejas de tomarlo. No, no es adecuado, porque así también es como aparecen las resistencias. Si son 10 días, hemos de tomarlo 10 días, todo como paute el profesional sanitario. Y otra situación en la que también nos hemos encontrado mucho. Aquí va la tercera pregunta. ¿Puedo utilizar un antibiótico usado anteriormente? No, en teoría para eso existe el punto SIR en las oficinas de farmacia. Cuando terminas un antibiótico, si queda algún sobre en el envase, etcétera, deberíamos reciclarlo precisamente para evitar que cuando vuelvas a estar malo utilices ese sin prescripción médica. Y sobre todo precisamente lo que comentábamos antes, que es importante, aunque nosotros nos sintamos bien, pero tenemos que continuar con un antibiótico, que tenemos que terminarlo, así como nos lo indica el médico, ¿no? Exacto, siempre tomar la dosis, el tiempo, la cantidad recomendada por el médico, siempre, sí, es muy importante. Bueno, en esta casa precisamente hemos visto la importancia de las bacterias y sobre todo cómo viven en nuestras manos. Si te parece, Laura, vamos a verlo. Las superficies que tocamos están plagadas de bacterias, las barras de las guaguas, las barandillas, nuestros objetos de uso personal. De hecho, según un estudio de la Universidad de Barcelona, esto que ven tiene 30 veces más bacteria que la taza de un inodoro. Pero, ¿cuántas bacterias viven en nuestras manos? Vamos a comprobarlo. Vengo con las manos sucias porque me gustaría hacerme una prueba para ver qué tipo de bacterias pueden haber en mis manos si no llevo una higiene de manos adecuada. Yo te paso un hisopo por la mano y comprobamos cuál es el crecimiento bacteriano que encontramos. Si te parece, lo que podrías hacer es, te invito a que te laves las manos y comprobamos también cómo sería después de lavarte las manos.
Marcelo, pues ya tengo la mano limpia. Pues si te parece, lo que voy a hacer es, yo ya me quedo con las muestras que las tengo aquí, voy a prepararlas y nos vemos dentro de 3 días. Han pasado ya los 3 días pertinentes. Vamos a comprobar los resultados de la prueba. Vamos a ver los resultados. Aquí estarían las placas de las manos sucias. Como puedes ver, hay crecimiento, ves las colonias de bacterias. Y en este lado tenemos la placa tras haberte lavado las manos, en la que no hay ningún tipo de crecimiento. Marcelo, ¿y hasta qué punto ese lavado de manos puede salvar vidas? Pues es vital, una buena higiene de manos nos va a evitar muchas enfermedades que son totalmente evitables, sobre todo enfermedades del sistema gástrico y demás. Bueno, y precisamente estábamos hablando de dónde viven las bacterias, especialmente en las manos. Por eso queremos incidir en la importancia del lavado de manos. Laura. Sí, vamos a hacer un taller práctico. Lo primero sería abrir el grifo, humedecer las manos, en este caso la pastilla de jabón también, y enjuagar un poco las manos. Y es muy importante la técnica del lavado. Empezaríamos con un palmeo, luego en el dorso las zonas interdigitales, pasaríamos a la zona de las uñas, que siempre se olvida, haciendo este movimiento. Ese movimiento yo creo que lo hacemos tan poca gente, sí. Laura, que parece algo muy banal, algo muy fácil y muy simple, pero oye, que tiene su aquel, el lavarse las manos bien, Total. Es importante. Los nudillos, que tampoco suelen acordarse, la zona del dedo gordo, porque después se nos olvida muchísimo también, la parte de aquí, del dorso de las manos, y terminamos con las muñecas. Al tener en cuenta eso, los grandes olvidados, lo de los nudillos, lo de las uñas y demás, porque ahora con esta época que estamos viviendo de tantos virus es importante, ¿verdad, Laura?, lavarnos bien las manos. Y otra cosa, que no solo se depositan muchas bacterias en las manos, sino también en las pantallas del móvil. Sí, en todos lados. Las bacterias están en todo sitio. Y bueno, lo importante es llevar una correcta higiene siempre, y por eso el lavado de manos, porque con las manos tocamos todo, y no solo eso, sino la cara, la boca, los oídos, todas las zonas donde hay orificios y puedan entrar, pues por eso es tan importante tenerlas limpias. ¿Qué podemos hacer para aliviar este problema que estamos teniendo, Laura? Lo primero, lo que hablamos siempre, hacer caso al médico. La dosis, el tiempo de toma de los medicamentos, luego si nos sobra pues depositarlo en los sitios adecuados, como es el sitio de reciclado de medicamentos. Y aparte de eso, pues una correcta higiene de manos y de alimentos, porque los alimentos también son una vía de entrada de patógenos, unas correctas prácticas sexuales también, porque muchos son de transmisión sexual, y pues por supuesto tener cuidado, ser responsables. Siempre les decimos lo mismo, tener mucho cuidado en lo que es la higiene. Y antes de continuar con otra pregunta que también está siendo actualidad en estos momentos, por aquí tenemos dos cositas que una da un poquito de miedo y la otra no tanto. ¿Qué tienes por aquí, Laura? Pues mira, estas son las 3 bacterias, de las 3 bacterias más resistentes a día de hoy, que son la tuberculosis, que causa más de 1,5 muertes al año en todo el mundo. Es la enfermedad infecciosa que más causa muertes, porque se ha vuelto muy resistente, incluso puede generar sordera. Este que tenemos aquí es la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, que entre ellas se pasan información y por eso se han vuelto muy resistentes. Hay pocos antibióticos eficaces con ella. Y también tenemos el Staphylococcus aureus, que normalmente es una bacteria que vive en todas las superficies, incluso en el cuerpo humano y en la nariz, pero hay algunas que se han vuelto resistentes a la metilpenicilina. Y ya un 2% de la población, por ejemplo, en Estados Unidos es portadora. Entonces son algunas que ya demuestran que la resistencia a los antibióticos avanza. Antes de continuar, ya que me surgen a mí muchas preguntas a Laura. Sí es cierto que siempre se ha escuchado, ay, es que tan pequeños, cuando son bebés, cuando en los primeros años utilizar muchos antibióticos, pues no es recomendable. Yo no sé por qué, Laura, no sé si nos lo puedes explicar, porque no sé si es que se hacen más resistentes a lo mejor precisamente por lo que estamos hablando. Hombre, cuando eres pequeñito, sobre todo en el primer año de vida, todavía estás desarrollando tu respuesta inmune. Entonces es verdad que estamos como más verdes, por decirlo así. Y con esa respuesta inmune en desarrollo, lo mejor es solamente utilizar antibióticos cuando sea estrictamente
estrictamente necesarios, porque son muy beneficiosos, pero también solo son necesarios en determinadas ocasiones. Una sobreutilización de antibióticos no es recomendable nunca, y menos tan pequeñitos. Es importante tener en cuenta todas las mamis y papis en casa. Y otro tema que antes de terminar también quería preguntarte, precisamente era la pregunta que se habla mucho de la escasez de amoxicilina. ¿Qué está pasando? Justo es una presentación en suspensión oral para bebés y niños la que está desabastecida. De actualidad, como siempre, este programa, sí, está desabastecida. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nos cuenta, o esa es la información que tenemos, que en unas semanas se reabastecerá, y está desabastecida por motivos nada de alerta sanitaria ni de que esté en mal estado, sino por falta de productividad en los laboratorios. Es verdad que las indicaciones que tenemos es que en estos casos, si es estrictamente necesaria, se sustituye por otra, ¿vale? Por sobres o por otras alternativas que tenemos en la farmacia, con lo cual estamos cubiertos de momento. ¿Podemos estar tranquilos entonces? Sí. Sí, podemos estar tranquilos. Laura Botella, como siempre, un gusto tenerte en este programa. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros...